oyente de Radio IQ, la siguiente entrevista con el maestro Samael Aumbeor, guía de la Asociación Gnóstica Internacional. Maestro, ¿podría usted decirnos en qué forma se desarrollan y cómo se preparan los programas dentro de la Asociación Gnóstica? Con el mayor placer daré respuesta a esta interesantísima pregunta. En realidad, de verdad que nuestras enseñanzas programadas se fundamentan en los descubrimientos que vamos haciendo sobre cuestiones antropológicas. Tales descubrimientos se relacionan precisamente con los programas y son el basamento de los mismos. Obviamente, existe mucho material didáctico esparcido por aquí, por allá y acullá, en nichos, pirámides, sepulcros y diversas piezas arqueológicas. Obviamente que nosotros sabemos extraer mediante reglas precisas el pensamiento contenido en cada pieza arqueológica para bien de la gente contemporánea y por amor, naturalmente, a nuestra querida patria mexicana. Bueno, pues ha sido una respuesta muy interesante, maestro. Ahora quisiéramos que usted nos hiciera el favor de decirnos, según la enseñanza gnóstica, existen algunas dimensiones en las cuales personas debidamente preparadas pueden incursionar en estas dimensiones. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿puede decirnos cuántas dimensiones existen y en cuántas dimensiones puede precisamente una persona incursionar y quiénes son esas personas que han incursionado en estas dimensiones? Ciertamente esta pregunta me ha gustado mucho, es muy interesante. La geometría tridimensional de Euclides ha sido en verdad muy discutida. Nunca se ha aceptado en forma de dogma. Pero no hay duda de que existen por ahí todavía mucha gente retardataria, embotellada completamente en ese tipo de geometría y ya comienza a pasar de moda. Einstein aceptó una cuarta coordenada. Así lo está demostrando precisamente su teoría de la ley de la relatividad. No hay duda de que la cuarta vertical está demostrada matemáticamente. Continuando con estas disquisiciones, diremos que nuestros antepasados de Anáhuac también conocieron la cuarta dimensión. Si uno lee cuidadosamente algunos códices, se ha asombrado al poder corroborar esa afirmación. Me viene a la memoria en estos instantes el relato del padre Durán, que fue maravilloso de por sí. Se refiere tal narración a un episodio de la vida del famoso emperador Moctezuma, queriendo él saber algo sobre nuestros antepasados, sobre los antepasados de la gran Tenochtitlán. Llamó a Tlacael, el primer ministro, y le dijo: quiero saber algo sobre mis mayores, sobre Quetzalcóatl, sobre Huitzilopochtli, sobre la madre de Huitzilopochtli y sobre muchos otros insignes varones. Desearía visitarles. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Dónde moran? Señor, contestó Tlacael, noble es tu corazón, porque veo que recuerdas en verdad a nuestros mayores. Llegar allí a donde ellos moran, a la lejana Tule, a la isla de Cristal, en el Polo Norte, es algo más que imposible. El camino está cerrado por muchas selvas profundas y hay lagunas sin fondo, siquiera monstruosas. Nadie podría llegar allí. Creo que esta es cuestión más bien de encantadores, magos, qué sé yo. Solo tales gente podrían llegar hasta ese lejano lugar.
Sin embargo, hay un gran historiador en nuestro reino. Podrías consultarlo. El emperador, bastante conmovido, resolvió dirigirse contra Caemel, al lugar donde moraba el historiador del reino. Venerable y anciano, le dice, quiero que me informes algo sobre nuestros mayores. ¿Dónde moran? ¿Dónde viven? ¿Qué sabes tú sobre Huitzilopochtli y todos nuestros antepasados? Y sobre la madre de Huitzilopochtli y sobre el gran Quetzalcóatl. Poderoso emperador, respondió el venerable, lo que tú me pides es muy imposible, porque ellos ahora moran en la lejana Tul, ya ningún ser viviente puede dirigirse. Hay selvas profundas e impenetrables, y lagunas sin fondo, y raros son los que podrían llegar a aquel lugar. Pero tú tienes 60 magos y cortes, y bien podrías consultar con ellos. Veo que me habéis dicho la verdad, buen anciano, porque lo mismo me había afirmado mi primer ministro. Gracias, se retiró. Convocó entonces Moctezuma a los 60 ancianos de la gran Tenochtitlán, sabios cual ninguno. Les entregó presentes para que Quetzalcóatl y todos los antepasados de los antiguos nahuas. El acontecimiento fue extraordinario. Se dice que los 60 se dirigieron hacia un lugar lejano donde realizaron ciertas ceremonias o cultos propios de Anáhuac. Danzaron alrededor de un punto fijo, juntaron sus cuerpos con determinados ungüentos y a base de pura concentración del pensamiento se metieron dentro de la cuarta dimensión. Cuenta la leyenda de los siglos que viajaron por entre la cuarta vertical hasta la tierra de los mayores, la isla sagrada, ubicada hoy en día bajo los cielos del Polo Norte, lugar donde realmente se encuentra la lejana Tul. Se dice que es una capa de geológica o isla santa que ha permanecido desde el principio, siempre firme, aunque cubierta de hielos por estos tiempos. Bueno, lo cierto es, de acuerdo con el relato, me remito siempre al mismo, de las narraciones del padre Durán, el sacerdote católico, hallaron allí ellos, los viajeros de la cuarta vertical, a un venerable anciano. Se acercaron. Él los interrogó. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos, dijeron, de la gran Tenochtitlán. Somos súbditos del poderoso emperador Moctezuma y traemos presentes para nuestros antepasados. Bien, síganme. Ellos le siguieron. Penetraron en unos recintos maravillosos. En el camino, sus pies se hundían en la arena. ¿Qué os pasa a vosotros, mexicanos? ¿Por qué estáis tan pesados? ¿Qué es lo que coméis? Ellos respondieron, bebemos pulque y comemos toda clase de carne. Nos embriagamos. Ah, ¿es eso lo que os tiene tan pesados, mexicanos? Siguieron los presentes, los venerables ancianos. Y no está de más decir que entre aquellos que aparecían como antepasados de Anáhuac figuraba Quetzalcóatl, la madre de Huitzilopochtli, toda con el rostro pintado de carbón, sus ropas desgarradas. Dijo, si vosotros, mexicanos, no suspendéis el pulque, continuáis con los sacrificios humanos, sabed que del otro lado del mar hombres blancos y barbudos
refiriéndose a los españoles, claro está. Vendrán y os esclavizarán y os destruirán. Cuenta la tradición que los 60 regresaron nuevamente al reino de Moctezuma y comunicaron al primer ministro y al emperador todo lo sucedido. Ellos lloraron amargamente. Desafortunadamente no se corrigieron, continuaron las orgías con el pulque y los sacrificios humanos, en fin, todo lo que acaece cuando una civilización decae. Pues ya vimos que se cumplió la profecía. Así que en realidad, de verdad, de acuerdo con viejas tradiciones dadas por algunos sacerdotes católicos, escritas en libros muy serios, los antepasados de Anáhuac manejaban los estados de Ginas o Chinas, como se llama, aquellos místicos estados que se relacionan precisamente con la cuarta vertical. Nosotros tenemos procedimientos, métodos que precisamente hemos aprendido, los hemos extraído de algunos códices, por medio de los cuales es posible, educando la fuerza del pensamiento, penetrar en la cuarta vertical. No se trata de meras fantasías ni de utopías, no. En realidad, de verdad que ya algunos de nosotros sabemos meter el cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión, lo hemos logrado. Consideramos, pues, que el mundo es multidimensional. Así que esperamos que en un futuro las gentes se preocupen un poco más por conocer las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Maestro, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales está precisamente impartiendo, digamos, clases gratuitas para todo aquel que desee asistir a las mismas. Y precisamente, pues, entre muchas de las cosas buenas que enseña es precisamente la manera de penetrar en la cuarta dimensión. Pero nuestra pregunta sobre el mismo tema es en el sentido de más o menos cuántos años de estudio se necesitan para incursionar en la cuarta dimensión. Bueno, el concepto tiempo en nosotros ha sido eliminado y lo hemos reemplazado por el concepto esfuerzo. Obviamente, aquellos que realizan grandes superesfuerzos en la educación de las fuerzas mentales, volitivas, etc., consiguen muy pronto realizar fenómenos relacionados con las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Empero, los desaplicados, que en verdad no se dedican al estudio de sus lecciones, demoran muchísimo en realizar tales experimentos con buen éxito. Maestro Bombior, ¿qué opina la Asociación Gnóstica acerca de la Biblia? Consideramos que es un libro sagrado. Lo respetamos profundamente. Pero los gnósticos tenemos, dijéramos, nuestra Biblia. Quiero referirme en forma enfática a la Pistisopía. Tal obra fue encontrada en el suelo de Egipto. La pala de los arqueólogos dio con el papiro. Fue traducido el mismo correctamente a distintos idiomas. Desafortunadamente vino en clave. Nosotros estamos develándolo para bien de la humanidad. La Pistisopía contiene las enseñanzas que Jesús de Nazaret diera a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Todo el papiro está escrito en copto y resulta en el fondo maravilloso. En estos momentos estamos precisamente entregados a la labor de develar y explicar claramente el citado papiro. Estoy seguro que será beneficioso para todo el mundo cristiano, porque se conocerá mejor la palabra del Maestro. Aquí también en México no nos quedamos atrás. Aquí tenemos nosotros códices tan sabios como el Códice Borgia.
pertenece a la antropología. Nos proponemos develarlo gracias a las claves que actualmente tenemos para bien de la humanidad doliente. Ese códice contiene enseñanzas extraordinarias. Como se sabe, se encontró en Europa. Los extranjeros siempre saquean nuestras riquezas nacionales. Se llevaron ese códice para Europa. Por allá un niño en un lugar, en una casa muy aristócrata de Europa, jugueteaba con el códice y hasta quemaron una parte del texto. Afortunadamente no fue mucho lo que se quemó. Se alcanzó a salvar el códice. Alguien interesado en esos estudios logró salvarlo a tiempo. En nombre de la verdad hemos de decir que contiene sabiduría extraordinaria que haremos conocer oportunamente. Y así continuaremos con nuestros trabajos de antropología gnóstica para bien de toda la humanidad doliente. Muchas gracias, maestro. Amable auditorio, en estos momentos vamos a interrumpir brevemente esta entrevista para ofrecer a ustedes los siguientes mensajes comerciales. Dentro de unos instantes volveremos nuevamente para continuar esta entrevista. Auditorio gentil, una vez más estamos con ustedes, con el maestro Samael Aún Beor, guía de la Asociación Gnóstica Internacional. Una vez más vamos a dirigirnos para hacerle la siguiente pregunta. Maestro Samael, según la famosa teoría del alemán Heinrich von Daniken, estuvieron astronautas en nuestro planeta hace miles de años. Queremos preguntarle qué opina la Asociación Gnóstica acerca de estos vestigios tan interesantes que nos enseñan, ya sea por la prensa, por el radio, por el cine, de que estuvieron astronautas en nuestro planeta Tierra. Ciertamente esta pregunta se relaciona en gran parte con la prehistoria y hasta con la geología. Pues bien sabido es que una y otra han cambiado a través de los siglos. Por ejemplo, donde hoy está el Golfo de México, existió un valle precioso. Pero a raíz de la sumersión del continente atlántico, tal valle desapareció, que las aguas lo inundaron. En otras épocas, por ejemplo, existió una faja de tierra que iba desde el norte del Golfo de México hasta el África, a través de la Atlántida. Por esa faja de tierra vinieron muchas gentes de color hasta nuestro antiguo país, México, ya que habían distintos reinos por aquella época. La Europa entonces no había surgido completamente del fondo de los mares y la Atlántida se extendía de sur a norte en el océano que lleva su nombre, Atlántico. Así es que la geología se modifica incesantemente. Digo esto, y cito esto, precisamente porque en la Atlántida hubieron lo que se podría denominar cosmopuertos. Naves tripuladas por los famosos extraterrestres. Se sentían normalmente en el aeropuerto o cosmopuerto, para ser más claro, que estaba ubicado cerca a una de las grandes ciudades atlánticas. En distintas ciudades atlantes habían cosmopuertos. Pero lo más importante era el de Samlius. La ciudad de Samlius, por aquella edad, era muy semejante al París moderno de nuestros días. Era una especie de capital mundial de tipo cultural, supercivilizada. Y los habitantes de la Atlántida estaban acostumbrados al descenso de astronaves, tripuladas por gentes de otros planetas. Esto no era extraño, esto no era raro, esto era tan común y corriente como la cebolla o como la papa. Desgraciadamente la civilización atlante fue decayendo. La gente
utilizó las armas atómicas para la destrucción, lo mismo que en nuestra época. Y a medida que la humanidad fue degenerando, entonces las naves se fueron haciendo menos frecuentes. Y cuando la humanidad degeneró totalmente, cuando se convirtió en una especie de civilización semejante a la nuestra por su degeneración, entonces las naves cósmicas brillaron por su ausencia. Sin embargo, no quedamos abandonados del todo. La Atlántida se hundió entre el fondo de los mares, eso no lo podemos negar, a través de cataclismos espantosos. Hubo una revolución de los ejes de la Tierra, los mares se desplazaron, cambiaron de lecho y la Atlántida al fin se acabó. Restos de la Atlántida son las Antillas, las Canarias, etc. Pero repito, no quedamos del todo tan abandonados. Las naves cósmicas siempre surcan el espacio, nos visitan. Y ya he narrado varias veces ante el auditorio, pues, un caso concreto que a mí me sucedió. Tuve contacto directo, personal, con los habitantes de otros planetas. Ese contacto lo logré en el desierto de los Leones, Distrito Federal. Fue extraordinario. Hallábame, en verdad, en aquel bosque, cuando fui sorprendido por una nave que descendió lentamente hasta aterrizar en el claro del bosque. Movido por la curiosidad, me acerqué a ver qué pasaba. Grande fue mi sorpresa al ver precisamente sobre un trípode de acero a una nave extraordinaria, maravillosa. Se abrió una portezuela y descendió por una escalerilla un hombre delgado, de mediana estatura, piel cobriza, ojos azules, amplia frente, nariz recta o boca con labio delgado, oreja pequeña recogida, manos cónicas, alargadas como las de un Francisco de Asís o un Antonio de Padua. Llevaba en su diestra un aparato extraño, un instrumento mecánico que para mí me era desconocido, etc. Tras él descendió toda una tripulación, entre la que habían dos damas de edad indescifrable. Extendí mi mano para saludar. Como cosa curiosa, él también extendió su mano y la estrechó conmigo. Le saludé en nuestro idioma y él contestó también en perfecto español, cosa que me sorprendió bastante. Yo no sabía que los astronautas hablaran español. En fin, parece que es que tienen el don de lenguas. Así lo tengo entendido, pues habló sin dificultad alguna. Le rogué me llevara a otro planeta, a Marte, le dije. Entonces me respondió, ¿dice usted a Marte? Sí, a Marte. Pero si eso está allí nomás, fue la respuesta. Me quedé perplejo. Allí nomás, me dije. Vaya, vaya. Ojalá pudieran los científicos de nuestro planeta Tierra viajar así tan fácil como lo hacen estos hombres. Y para él esto está allí nomás. Fueron inútiles mis súplicas en el sentido de que me llevara. Me agarré al trípode ese de acero sobre el que estaba la nave. No tenía ganas de soltarme. Estaba resuelto que me llevaran a donde fuera. Pero el capitán guardó silencio. Posteriormente toda la tripulación se sentó sobre unos troncos que había ahí en el suelo. Y una de las damas, poniéndose de pie, habló en nombre de toda la tripulación. Dijo, si colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es claro que la que no es aromática se impregnará con el aroma de la que sí lo es.
¿verdad? Le contesté, pues claro, es cierto. Luego prosiguió. Lo mismo sucede en los mundos. Mundos con humanidades que antes andaban muy mal. Ahora andan muy bien porque se fueron impregnando poco a poco con las radiaciones de los mundos vecinos. Pero nosotros hemos llegado a la Tierra, como usted ve, y vemos que aquí en este planeta no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estaba asombrada aquella dama. Estaba estupefacta. Tengo entendido que estaba horrorizada del estado de perversidad en que nos encontramos. Y para mi modo de ver y de entender, pues tenía razón. Bueno, yo le respondí como pude. Le dije, este planeta Tierra lo que pasa es que es una equivocación de los dioses. Pero luego resolví redondear mejor mi concepto, madurarlo un poquito. Y continué diciendo, así es el karma de los mundos. Karma es una palabra oriental, más bien sánscrita, que indica ley de causa y efecto, o acción y consecuencia, es decir, tal acción, tal consecuencia, tal causa, tal efecto. No puede existir efecto sin causa, ni causa sin efecto. Cualquier efecto puede convertirse en causa también, dentro de la ley del encadenamiento sucesivo. Bien, asintió la dama con la cabeza, haciendo una venia respetuosa. La otra dama asintió también. Y los caballeros todos asintieron con una venia también de la cabeza. Bueno, yo me sentí satisfecho de que no había metido tanto la pata, ¿verdad? Traté de redondear el concepto lo mejor que pude y me resultó. Luego se pusieron de pie para regresar a la nave. Yo vi que la cosa ya estaba grave, se iban y no me llevarían, pues yo tenía tantas ganas de ir. Me resolví sencillamente a reiterar mi demanda al capitán. Le dije, yo soy un hombre con perfecto sentido de responsabilidad moral. Sé lo que estoy pidiéndole a usted, capitán. Necesito traer informes con datos y otras civilizaciones, pruebas de que existe vida en otros mundos. Estos terrícolas son muy difíciles, incrédulos en un 100%. Estos no creen ni en su propia sombra. Yo conozco a los terrícolas, soy un habitante de este mundo y sé lo que son. Estos ni llorando, les echan unas lágrimas de sangre le creen. Son incrédulos, materialistas, groseros en un 100%. Bueno, no valió nada de lo que dije. Al fin me respondió el capitán y eso para mí fue como una dádiva maravillosa, diciendo, en el camino iremos viendo. Esto lo dijo a tiempo que levantaba su dedo índice, el dedo índice de la mano derecha. Bueno, fue para mí un consuelo, si quiere esa frase, aunque fuera esa. Sé que no son terrícolas. Los terrícolas se burlan de uno, estos no. Esta es otra gente. Y esa frase estoy seguro que la cumplirá. Pero ¿a qué camino se refería el capitán? Entiendo que al camino de la sabiduría. Bueno, ahí estamos avanzando un poquito más. Y vamos con nuestras investigaciones. Tratamos de corregir nuestros defectos psicológicos, a ver si un día logramos que el capitán se acuerde de nosotros y nos lleve a conocer otros mundos habitados. Después, dichas tales palabras, el hombre extraordinario, seguido por su gente, regresó a la nave.
Subió por una escalerilla, abrió una escotilla y penetró en la misma. Me retiré convenientemente sin que ellos me lo exigieran. Comprendí sencillamente que la radiación podría acabar con mi vida, ¿no? Y me retiré a cierta distancia para observar lo que pasaba. La nave aquella giró sobre su eje y se elevó a gran velocidad hasta perderse en el infinito. Así pues, tengo estos datos y los he comunicado aquí a ustedes con mucho gusto. Y es claro que la cuestión fue sorprendente. Para mí hoy en día la cuestión de los platillos voladores, etcétera, ya no es un motivo de curiosidad. Entiendo que para ser uno llevado a otros mundos habitados necesita ser más digno, más responsable, eliminar muchos defectos psicológicos, etcétera. Me estoy esperando a ver si es posible que corrigiendo mis defectos pueda un día volver a ser visitado por esa tripulación. Se me dio la esperanza y sencillamente estoy seguro de que ellos cumplirán su palabra, porque no son terrícolas. Ojalá y así suceda, maestro. Amable y gentil auditorio, en esta forma hemos tenido mucho gusto en ofrecer a ustedes en este programa Acuario 77 de Radio IQ esta entrevista con el maestro Samael Aún Weor, guía de la Asociación Gnóstica Internacional, que se encuentra de visita en Ciudad Obregón, dando un importante ciclo de conferencias. En el siguiente programa de la serie, les invitamos a escuchar otra interesante entrevista que con todo gusto le haremos al maestro Samael Aún Weor. Muchas gracias por su atención tan amable y que la pasen muy bien. Señoras y señores, muy buenas noches. Una vez más, tenemos en este programa Acuario 77 otra interesante entrevista con el maestro Samael Aún Weor, que se encuentra de visita en Ciudad Obregón, dando un importante ciclo de conferencias. Como todos ustedes saben, la Asociación Gnóstica de Ciudad Obregón está a sus órdenes por la calle No Reelección, casi esquina con Durango. Les invitamos atentamente para que asistan todos, visiten esta importante asociación. El maestro Samael, muy amable y muy gentil de su parte, le estamos robando muchos minutos de su valioso tiempo, pero nuestro gentil auditorio de este programa especializado, programa cultural 100%, tiene derecho a las palabras tan interesantes del maestro Aún Weor. Bueno, pues nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Qué opina la Asociación Gnóstica acerca de las doctrinas yogas, tales como Hatha Yoga, Kundalini, etcétera? Con el mayor gusto daré respuesta a esta interesantísima pregunta. Ciertamente existen diversas escuelas yoga, Kundalini Yoga o Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga, Karma Yoga, etc. De modo alguno nos pronunciaríamos jamás contra ninguna de estas ramas de la yoga, mas estamos absolutamente seguros de que en tanto continuemos con nuestros defectos de tipo psicológico, por muchos avances yógicos que logremos, indubitablemente continuaremos con la conciencia dormida. Me parece a mí que es indispensable pensar un poco más en psicología. La psicología ofrece sorpresas extraordinarias. En verdad que nosotros los gnósticos tenemos una psicología de tipo revolucionario. Y antes que pensar en mucha yoga, nos interesa más que todo la revolución de la conciencia. Estoy seguro que si las gentes comprendieran lo que es el yo, el mí mismo, se llenarían de profunda consternación. Si alguien pudiera mirarse en un espejo y verse de cuerpo entero tal como es, huiría horrorizado. Y es que el yo, en realidad de verdad, existe dentro de cada uno de nosotros en forma pluralizada.
Indubitablemente, cada uno de los elementos del yo es indeseable. En cada uno de nosotros hay odio, envidia, pereza, gula, fornicación, violencia, etc. ¿De qué serviría que nos volviéramos muy hábiles, por ejemplo, en Hatha Yoga, si continuamos con todos esos elementos indeseables dentro de nuestra psiquis? Parece mejor, ¿no?, antes que dedicarnos a hacer las marometas de la Hatha Yoga, dedicarnos en verdad a corregirnos, a eliminar de sí mismos nuestros propios defectos psicológicos. La conciencia del ser humano está dormida, profundamente dormida. Está metida, dijéramos, dentro de cada uno de los elementos psicológicos que poseemos. Está embotellada entre el ego, el yo, el mí mismo. Podría decirse, por otros términos, que estamos todos sumergidos en un estado de hipnosis colectiva. La gente está dormida, sin embargo ignora que duerme. La gente está en trance hipnótico, pero ignora que está en trance hipnótico. Sueña que está despierta, pero no está despierta. Solo desintegrando en verdad todos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, podríamos lograr el despertar completo de la conciencia, y eso es lo fundamental. Cuando uno despierta, puede ver, oír, tocar y palpar todas las dimensiones de la naturaleza y del cosmos, que bien sabemos que nuestro mundo es multidimensional. Maestro, en nuestra entrevista pasada le oímos mencionar una palabra que usted dijo era pronunciada en sánscrito y es karma. Sabemos también, por los estudios que hemos realizado y por lo que hemos leído, que existe otra palabra, dharma, que va ligada precisamente con la primera. Pero le rogamos, sea tan amable en decirnos, o mejor dicho, en darnos una más amplia explicación acerca de estas dos interesantísimas palabras que están tan ligadas con los estudios que realizan los alumnos de la Asociación Gnóstica. Con el mayor gusto doy respuesta a esta pregunta interesante. Karma significa ley de causa y efecto. Tal causa, tal efecto. Dharma significa recompensa. Se dice que las malas acciones pesan sobre nosotros, que tarde o temprano caen sobre sí mismos como un rayo de venganza. Y eso es cierto. Una mala causa debe producir un mal efecto. Una mala acción debe traer una pésima consecuencia. La palabra dharma es diferente. Es también un término sánscrito. Significa recompensa, premio. Si nosotros hacemos bien, recogeremos bien. Si sembramos en buena tierra, recogeremos lo que sembramos. Eso es obvio. Así pues, karma y dharma son palabras sánscritas muy interesantes. Perfecto. El maestro Samael Aún Weor continúa en Ciudad Obregón. Hoy en la noche estará dando su tercera conferencia en el Teatro de Lipson. La entrada, como siempre, a estas conferencias han estado siendo completamente gratis, pese a los gastos tan duros con que ha tenido que sortear la Asociación Gnóstica de Ciudad Obregón. Seguimos adelante con esta entrevista que ustedes están recibiendo en este programa Acuario 77, entrevista que le estamos haciendo este día miércoles, precisamente último día de estancia en Ciudad Obregón del gran maestro Samael Aún Weor. Vamos a dirigirnos otra vez con él para rogarle sea tan amable en contestarnos más o menos la Asociación Gnóstica en qué tiempo cree que fueron construidas las pirámides de Egipto y quiénes fueron esos extraordinarios constructores. Con el mayor gusto daré respuesta a esta pregunta. Ciertamente,
las pirámides de Egipto fueron construidas por los atlantes, muchísimos miles de años antes de Jesucristo. Consideramos que la Gran Pirámide data de unos 27.000 años antes de Cristo. Y las otras tienen poco más o menos edades similares. Sin embargo, y aunque parezca increíble, las pirámides de México son más antiguas. No fueron construidas, como se dice, 1325 años antes de la época, o por el año 1325, no, absolutamente. Son mucho más antiguas que las egipcias, y fueron construidas directamente por los atlantes. Quienes digan que la Gran Tenochtitlán fue fundada por allá en el año 1325, está completamente equivocado. Quienes afirmen que fue en 1400 o en 1500, mucho más equivocados. Coincidiría pues con la llegada de los españoles, ¿no? Así que en verdad no es posible levantar una poderosa civilización como la que tuvieron los náhuatl, una civilización extraordinaria como la de la Gran Tenochtitlán, en el espacio de 1 o 2 siglos. Eso resulta algo más que imposible. Así que la verdad es que estas pirámides son más antiguas que la de Egipto, y que la Gran Tenochtitlán no fue fundada unos 2 siglos antes de que llegaran los españoles. No, la Gran Tenochtitlán es más antigua de lo que se cree. Tan antigua, y si se quiere más antigua todavía, que las pirámides de Egipto. Quienes afirmen lo contrario, pues afirman cosas absurdas, porque nadie puede ir a fundar una civilización tan portentosa como la de la Gran Tenochtitlán en el espacio de 1 o 2 siglos. Se necesita mucho tiempo para fundar una civilización de esa magnitud. Muy interesantes sus palabras, maestro. Y ahora, aprovechando su estancia en Ciudad Obregón, pues queremos sinceramente desearle mucha suerte en su conferencia de esta noche. Es la tercera y es la última. Y créanos sinceramente que hemos recibido pues casi el 100% de opiniones en su favor, en el sentido de que han sido conferencias muy interesantes, muy didácticas, llenas de comprensión, en cierto modo, para nuestro auditorio, que muchas veces pues no están preparados para escuchar una conferencia, y desde luego pues dada su capacidad intelectual, su capacidad física, vamos a aprovechar la oportunidad para hacerle la siguiente pregunta. Muchas veces nos hemos preocupado qué es lo que pasa fuera de nuestro planeta, qué es lo que sucede fuera de, digamos, de nuestra galaxia, pero olvidamos lo que está sucediendo en nuestro planeta. ¿Pudiera usted darnos una opinión acerca de si existe o no el Yeti, ese famoso monstruo de las nieves, como le han dado a llamar algunos escritores? El abominable hombre de las nieves, como así se le ha calificado, existe realmente y ha sido fotografiado, no solo en los Himalayas, sino también en América. Lo hay en algunas selvas profundas de Sudamérica. Lo hay también en algunos lugares de la misma California. No hace mucho tiempo, cierta revista de Estados Unidos publicó precisamente la fotografía del hombre de las nieves en un bosque profundo de California. Así que el Yeti vive en todos los países de nuestro mundo, tierra.
Es hombre, pero se le mira como a una bestia. Nunca le ha hecho nada a nadie, pero se le odia y persigue por el delito de no querer meterse dentro de nuestra supercivilización, que entre paréntesis de civilización no tiene nada. Pero nosotros somos egoístas. Quisiéramos ver al Yeti vestido con pantalones, corbata al cuello y bonita camisa, arreglado al estilo del siglo XX, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como el Yeti se empeña en permanecer aislado, se le persigue con perros, con escopetas, se le quiere dar muerte. Esa es la triste realidad del Yeti. Muchas gracias, maestro. Realmente para nuestro gentil auditorio de este programa Acuario 77 es una gran oportunidad estar escuchando esta entrevista con las palabras tan interesantes del maestro Samael Aún Weor. Es el guía de la Asociación Gnóstica Internacional. Las leyes de radio y televisión son un poco estrictas en el sentido de que ningún hombre que haga uso de estos micrófonos puede alarmar al auditorio, mucho menos propalar versiones que no sean positivas. Por eso es que estamos rogando la comprensión de todo nuestro gentil auditorio por la siguiente pregunta que vamos a hacerle al maestro Samael Aún Weor. Como antes dijimos, no es para nosotros el interés de alarmar a nadie, sino simplemente la respuesta del maestro Samael Aún Weor será únicamente algo que debe de interesarnos, puesto que lo estamos viviendo en este año de 1977 y posiblemente lo estemos viviendo aún con más realidad dentro de 10, 15, 20 o 30 años, quién sabe. Maestro, en la famosa convención que hubo en Guadalajara en el mes de noviembre de la Asociación Gnóstica Internacional, tuvimos oportunidad de escuchar uno de sus interesantes discursos en el cual usted alude a un planeta que viene precisamente a pasar dentro de pocos años muy cerca de nuestro planeta Tierra. Los efectos, según la asociación, ya se dejan sentir y han sido algunos terremotos que han asolado nuestro planeta, como en Rusia, en China, Estados Unidos, Italia, Turquía, etcétera, etcétera. ¿Podría usted tener la amabilidad de decirnos más o menos a qué distancia se encuentra actualmente este planeta y más o menos en qué época pasará cerca de la Tierra? Ciertamente se trata del planeta que los astrónomos han bautizado con el nombre de Barnard I. Tengo entendido que el nombre de Barnard debe ser el de algún astrónomo que se calificó a sí mismo como descubridor del planeta. Sin embargo, antes de que el nombre de Barnard apareciera en los cielos, ya nosotros habíamos hablado ampliamente sobre el mismo, sobre el planeta, quiero referir. Y recordemos nosotros precisamente a Nostradamus. También citó pues al planeta que viene y lo bautizó con el nombre de Hercólogos. Sus razones tendría Nostradamus para ponerle tal nombre. La cruda realidad de los hechos es que se trata de un mundo del sistema solar Pilar. Todo el sistema solar Pilar se está acercando peligrosamente a nuestro sistema solar de Orbe, así se llama nuestro sistema. Hercólogos tiene una órbita gigante. Cada vez que aquel mundo se ha acercado a nuestro mundo Tierra, ha producido una catástrofe. Al final de la época lemúrica, Hercólogos se acercó peligrosísimamente a nuestro mundo Tierra. Y
Y entonces el fuego de los volcanes acabó con la Atlántida. Terribles terremotos como secuencia o corolario de la aparición de tantos volcanes hicieron que el viejo continente, que otrora estaba situado en el Pacífico, se hundiera a través de 10.000 años, poco a poco, entre las embravecidas olas del Pacífico. Cuando Hercólogos llegó al final de la época atlántica, se produjo una revolución de los ejes de la Tierra. Los mares cambiaron de lecho y las enfurecidas olas se tragaron al Atlántico. Ese es el famoso diluvio universal citado en tantas y tantas leyendas religiosas. En estos precisos instantes Hercólogos viene de nuevo. Viaja a velocidades extraordinarias a través del espacio, siguiendo su órbita. Obviamente, al acercarse a cierta distancia, será visible para todo el mundo, a simple vista y en pleno mediodía. Es 6 veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Miles de veces más grande que la Tierra. Es un monstruo del espacio. Cuando Hercólogos se acerque, lo primero que saltará a la superficie, atraído por la fuerza magnética del mismo, será precisamente el fuego líquido del interior de la Tierra. Este quemará la costra de todo el planeta Tierra, la costra geológica. Se quemará, pues, será incinerado todo aquello que tenga vida. Y en el máximo de acercamiento de Hercólogos se producirá una revolución de los ejes de la Tierra. Los mares cambiarán de lecho y las actuales tierras quedarán sumergidas en el fondo de los océanos. Así que en realidad, de verdad, se acerca una gran catástrofe. Los astrónomos de todos los observatorios del mundo Tierra ya hicieron los mapas de la gran catástrofe. En nuestra institución tenemos un mapa que ha sido hecho no por nosotros, sino por los observatorios. Un mapa altamente matemático, científico, sobre la gran catástrofe. Es un mapa cosmográfico maravilloso. Por ese mapa nos damos cuenta de que Hercólogos afectará en primer lugar a nuestro planeta Tierra y en segundo lugar a Marte, a Urano y a Júpiter. Pero el principal impacto lo va a recibir nuestro mundo Tierra. Así que esta civilización está llamada a perecer dentro de muy poco tiempo. Los mayas no son tan ignorantes como muchos ilustrados lo suponen. Hay quienes piensan que las gentes del Maya nada sabían sobre astronomía o sobre matemáticas, etc., y se equivocan. Yo le pondría a un maya con cálculos matemáticos a rivalizar con el mejor matemático del mundo o con cualquier computador. Y estoy seguro que ellos, con unos granitos de café y otros de maíz, hacen operaciones que sorprenden a todo el mundo, más rápidos que cualquier computador. Aún hoy en día conservan ellos sus sistemas de hacer cálculos. Afirman los mayas, de acuerdo con sus cálculos matemáticos, que esto que estamos diciendo sobre Hercólogos, la gran catástrofe, será en el Catún 13. Para ellos los 13 catunes es algo muy sagrado. Hasta ahora sus 12 catunes se han cumplido al pie de la letra. Y aguarda la gran catástrofe para el Catún 13. Se le preguntaba a un anciano maya lo siguiente: ¿tu hijo lo verá? Respondió: no, mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto lo verá? Mi nieto dijo: sí lo verá.
¿Para qué época es el Catún 13? Dicen los mayas que el Catún 13 entra en el año 2043. De manera que la gran catástrofe, según ellos, viene con el Catún 13. Y esto es muy interesante. Han escuchado las interesantes palabras del maestro Samael Aún Beor, guía de la Asociación Gnóstica Internacional, en una entrevista para este programa Acuario 77 a través de la emisora XEIQ. Esperamos que todos ustedes hayan quedado satisfechos con los temas que el maestro Samael Aún Beor nos ha mostrado y desde luego en la forma tan extraordinaria que ha dado respuesta a las preguntas que le hemos formulado. Maestro, ¿cuál es el punto siguiente que va usted a tocar en esta gira y cuál es el punto en el cual culminará esta gira de trabajo que usted viene realizando? Bueno, ahora continuaremos nuestro viaje a Hermosillo, donde ya se nos está aguantando. Allí les dictaremos también un ciclo de conferencias. Posteriormente seguiremos hasta Nogales, donde también platicaremos con el pueblo. Regresaremos a Hermosillo y proseguiremos hasta Puerto Vallarta, porque hay mucha gente que nos está aguardando. Luego a Monterrey y por último a nuestra ciudad capital, México. Bueno, pues llévese usted un recuerdo del pueblo de Ciudad Obregón y de todo el personal que elaboramos para esta emisora XEIQ, nuestras más sinceras felicitaciones y hacemos votos fervientes porque siga usted recibiendo el interés y la comprensión de todo el pueblo de México y también de la América Latina. Sabemos perfectamente que la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales pues está precisamente radicado en todas las gentes que poblan los países de la América Latina. Maestro Samael Aún Beor, una vez más estamos agradeciendo sus palabras tan interesantes para este programa Acuario 77 de Radio IQ. Le deseamos mucha suerte y un viaje muy feliz. Gracias a Radio IQ por todas sus atenciones. Deseo que Radio IQ siga como siempre, dando sus noticias e instruyendo y también alegrando a toda la población de este lugar, Ciudad Obregón, y en general que continúe como siempre con sus programas que son maravillosos. Muchas gracias, maestro. Hasta luego.